El color rojo para Japón es un color sagrado, es el color del fuego, es el color de la sangre y es el color del sol. Qué importante será el color rojo que la bandera japonesa es llamada Hinomaru, el círculo del sol, y que Japón, Nihon, es el país del sol naciente. En este podcast vamos a analizar el color rojo, su paso por el ukiyo-e y por el tatuaje japonés. Pero más que el color rojo, quiero analizar el color shuiro, el color vermilion, el color bermellón en español. Un color que da una sensación de tradicionalidad, una sensación de calma muy hermosa. Vamos a analizar todo sobre este color y vamos a aprender cómo podemos crearlo para aplicarlo a nuestras pinturas y a nuestro tatuaje. Soy Nico Quiroga, psicoanalista y tatuador argentino, y te invito a que te acomodes, que desde acá, desde mi estudio en Olivos, comenzamos con este podcast. Cuando me empecé a interesar más profundamente en el horimono, en el tatuaje japonés, entré por el lado de Brasil, entré por el lado de un artista llamado Cacau Horihana. Cacau Horihana tiene un estilo de pintura que es muy potente y a la vez muy rústico, lo que da una sensación de tradicionalidad muy grande que a mí siempre me llamó la atención. Y particularmente me llamó la atención el color verde que él utiliza y el color rojo. A través de Horihana llegué a Santu Horisada, un tatuador que recibió el nombre de Cacau Horihana, lo nombró Horihana. Y él también tiene este color rojo medio anaranjado en sus pinturas que también siempre me llamó la atención, porque me daba esa sensación, de nuevo, de tradicionalidad. Y yo me preguntaba, ¿cómo logran ese color? Que es una pregunta que tuve hasta hace no mucho. Porque es un color que a mí realmente me confronta con mi propia nostalgia. A mí no me cuesta mucho ser nostálgico, no me cuesta mucho la nostalgia. Y ese color realmente me conecta con algo nostálgico, como con algo de otro tiempo, como algo de otrora. Pero vamos por partes. Decimos que este color rojo anaranjado se llama shuiro. Pero también decimos que el color rojo se llama aka. Y acá es donde nos tenemos que meter en la idiosincrasia japonesa, porque distintas tonalidades de rojo van a recibir distintos nombres. Akaneiro, por ejemplo, es un rojo madera, Enji es un rojo oscuro, Karakurenai es un carmesí, Hiro es un rojo escarlata. Entonces, como veníamos diciendo, el rojo está muy conectado con las culturas japonesas, con lo simbólico japonés. De hecho, este color, el shuiro, el color que elegí como tema de este podcast, es un color que se cree espanta malos espíritus. Como les decía antes, mírenlo, les va a dar una nostalgia espiritual que es casi hipnótica. En el periodo Edo, que recuerden empieza en 1603, comienza a tener mucha relevancia Inari Okami, esta deidad representada en un zorro que tiene como la facultad de ser la patrona de la fertilidad, del arroz, de la agricultura, de la industria y del éxito en general. La gente empezó a rezarle a esta deidad, la gente ordinaria empezó a rezarle a esta deidad porque se pensaba que traía bendiciones. De hecho, para 1985 se estima que en todo Japón había 32.000 capillas dedicadas a Inari. Y esto teniendo en cuenta que son las capillas en las que habitaban monjes. Se estima que si se tomaran en cuenta las capillas que estaban en caminos, en hogares o en capillitas que no las estuviesen habitando monjes, esa cantidad aumentaría a más de 100.000. El más famoso de todos estos templos que rinden tributo a Inari es el Fushimi Inari, seguramente lo has visto, es ese santuario que tiene miles de puertas tori, una al lado de la otra, que te van llevando por todo un camino, que se ubica en Kioto. El santuario está bueno, es muy lindo.
Obviamente está plagado de turistas, lo cual le resta bastante encanto, pero a medida que te vas yendo hacia las aferencias, o sea que salís del camino principal, la gente le interesa más que nada sacarse una fotito ahí para subirla a Instagram, no le interesa tanto todo el recorrido, así que a medida que te vas alejando se va poniendo menos densa la cosa, y si te salís de las rutitas principales, el templo la verdad que está buenísimo. Llegas a un lugar que tenés vista panorámica de todo Kioto, es muy lindo. Y este templo se fundó, si mal no recuerdo, en el 700, en el año 700, pero en el periodo Edo, con este tributo que se empieza a hacer a Inari, y en agradecimiento la gente ordinaria que iba obteniendo mayores beneficios, tanto económicos, laborales, de espirituales o lo que sea que le hayan pedido a Inari, iban donando un tori con su nombre o con el nombre de su familia a este templo. Y era de este color, del color Shuiro. Este color que se cree que espanta a los malos espíritus. En Nara también hay un templo llamado Horyu Gakumonji, que es una de las edificaciones de maderas más antiguas del mundo. También estuve en ese templo, está buenísimo, pero podemos ver paredes de este color rojo anaranjado llamado Shuiro. Incluso en el ukiyo-e podemos ver este color Shuiro rojo anaranjado como color principal, más que el aka, más que el rojo de cadmio, digamos, en las representaciones. Y yo creo que el impacto visual y las sensaciones a que nos produce este color, el Shuiro, se debe a que no cansa tanto la vista como el rojo de cadmio de repente. Es un color brillante que llama la atención, que es hipnótico, como el fuego, porque si bien podríamos pensar que el Shuiro comparte la estructura del rojo de cadmio, lo hace en distintas proporciones, porque si queremos preparar este color Shuiro, básicamente tendríamos que mezclar rojo de cadmio, que es amarillo de cadmio y magenta, y naranja medio, que es amarillo de cadmio y magenta. Pero si bien a nivel estructura son iguales, las proporciones hacen que aparezca un epifenómeno allí que de por sí en el rojo de cadmio no está. Tal vez la mezcla hace que nuestro ojo lo perciba de otra manera y que nos evoque esa sensación. No tanto de alerta como genera el rojo, sino más de tranquilidad. El Shuiro era un color que se obtenía en la antigüedad de moler cinabrio, un componente altamente tóxico por contener sulfuro de mercurio. Este color, el cinabrio, es común en los lugares que tienen actividad volcánica o que tuvieron actividad volcánica, porque aparecía allí en las rocas volcánicas como cubriendo las grietas de las rocas, ¿no? De las rocas que hacían erupción, y se ven grietas y se podía ver el cinabrio ahí en el medio de esas grietas. Entonces es un color que uno podría pensar que tiene cierta tradición en Japón, porque ha sido utilizado para cuestiones súper nobles. Noble en el sentido de pleclaro, en el sentido ilustre, digno de admiración, como es el Shinto y toda su creencia espiritual, que es la base de Japón. Es la base del arte, es la base del tatuaje, es la base de muchas cosas que nos agradan a nosotros los occidentales de Japón. La base es el Shinto. Y el color del Shinto es el Shuiro, por excelencia. Por otro lado, aparecía otro color, un marrón rojizo, que se obtenía de cocer arcilla roja, que tenía óxido férrico, que volviendo un poco a mi historia de cómo comencé con Horihana, con Horizada, automáticamente lo conocí a Horihiro Mitomo, que en su pintura, en su tatuaje, que lo intenta ahora, que se llama Edo Horihiro, directamente hacerlo todo con tebori y utilizando como pigmentos que representen al periodo Edo, yo veía cómo él utilizaba el marrón y el Shuiro. Y me preguntaba por qué le quedaba tan bien ese estilo cuando a mí no me quedaba para nada bien. Pero a él le quedaba fantástico y me encanta verlo.
Yo ahora estoy en un lugar en el que utilizo mucho más color, obviamente estoy todavía en mi búsqueda de mi paleta. Tal vez este podcast me ayuda a empezar a dilucidar un poco más de qué se trata crear una paleta de colores, porque hasta ahora le vengo poniendo mucha atención a la historia del tatuaje, a lo simbólico, a lo que viene a representar, pero ahora que eso siento que ya lo tengo un poco más dominado, quiero empezar a ponerle un poco más de atención a la imagen, al hecho, a la imagen final, ¿no? Porque creo que lo simbólico y lo real, estos conceptos lacanianos que ya los que vienen escuchando el podcast lo vienen sabiendo, los vienen escuchando y los vienen masticando poco a poco, creo que ahora es momento de empezar a pensar un poco más en la imagen y por eso estoy haciendo este análisis de los colores. Y gracias a ustedes que empiezan a solventar el canal, que empiezan a comprar la preventa del curso de tatuajes japoneses que estoy produciendo, que se empiezan a hacer miembros del canal, que el canal empieza a generar un poco de dinero por la publicidad que muestra YouTube. Por eso es muy importante que dejen comentarios y que dejen like en el video para que lo vea más gente y el canal pueda empezar a generar más dinero, porque ese dinero que genera el canal yo lo utilizo para comprar libros antiguos de Horimono que me empiezan a permitir tener una perspectiva mucho más profunda. Por ejemplo, en el color, en esto que estamos hablando. Porque se pueden ver rastros, por ejemplo, en ese artista que les nombré al principio, Horihana, brasilero. Ahora mirando los tatuajes de Horicho I en un libro, bueno, se ve de dónde viene ese Shuiro. Se ve porque Horihiro Mitomo lo elige como su color, porque él se está yendo al periodo Edo, él se está yendo a intentar reproducir esa escena, esa cultura, ese momento histórico, y quiere que sus tatuajes simbólicamente remitan allá, a diferencia de Horiyoshi, por ejemplo, Horiyoshi III, Sandaime Horiyoshi, que en sus tatuajes vemos colores por todos lados de distintos tipos. Vemos rojo, vemos verde, vemos amarillo, vemos violeta, vemos azules, celestes, verdes cálidos, verdes fríos, verdes opacos, verdes brillantes. Como que cada uno quiere representar un momento. Cada uno a través de la imagen quiere mostrar el simbolismo de una época. A mí particularmente Horihiro Mitomo me encanta. Aunque hay veces que los tatuajes no son lo más vistoso porque son líneas desprolijas, líneas gruesas, líneas que no tienen la prolijidad de una máquina. Pero bueno, para mí el tatuaje que a mí más me gusta de los que yo hice es una espalda completa que la hice toda a Tebori, que obviamente es totalmente desprolija. Pero para mí el impacto simbólico y espiritual que tiene no creo haberlo logrado con otro tatuaje. Entonces sí, el color Aka, el color rojo, en todas sus variantes, ¿no? Impacta totalmente en lo simbólico del lenguaje japonés. No sé, Aka-chan quiere decir bebé. ¿Y por qué bebé es Aka-chan? Por su carita roja, por sus cachetitos rojos. Hay muchas expresiones que tienen que ver con lo rojo. Al que le gusta el anime, fíjense que bueno, los cachetitos se ponen rojos en situaciones de vergüenza o de sorpresa. El maestro Roshi cuando la veía a Bulma se ponía todo rojo y le hervía como el cuerpo. Y hay una expresión muy linda que es akahadaka, que se refiere a estar completamente desnudo, completamente expuesto. Lo que nosotros en Argentina decimos estoy en bolas, los japoneses dirían akahadaka. Pero nosotros decimos estoy en bolas, por ejemplo, cuando no estudiaste para un examen, vine en bolas. A lo que tu profesor te podría responder, estás en el horno, estás en bolas. Entonces este akahadaka, que lo traigo porque contiene la palabra rojo, aka, es una palabra que viene a demostrar vulnerabilidad o al mismo tiempo autenticidad. Es una palabra que busca evocar imágenes mentales de lo primario, lo esencial, lo que no tiene adornos. Como si con el color vermellón, con el color shuiro, alcanzase para mostrar eso que se quiere mostrar. Ese tori que si lo cruzás vas a un mundo mágico, vas a un mundo sagrado. Ese tatuaje
de antaño que por el solo hecho de tener ese color ya cobra una dimensión espectacular, como lo que quiere lograr Horihiro Mitomo con sus tatuajes, Edo Horihiro, perdón, con sus tatuajes, que tal vez está haciendo una espalda hace 4 meses, pero que tiene una dimensión que parece de otra época, te hace sentir que estás en otra época observándola. O cuando miras algún libro de tatuajes un poco más viejos, del 1950, cuando miras los trabajos de Horicho I, que tienen esos colores que evocan una fuerza, pero al mismo tiempo una nostalgia, bárbaras. El Heian Jidai fue un periodo que duró de casi del 800 hasta el 1180, más o menos. A ver, del 794 al 1185. Allí la capital era Heian-kyo, lo que hoy es Kioto. Como decimos Tokio, lo que antes era Edo, bueno, Heian-kyo es lo que hoy conocemos como Kioto. Que los que estuvieron ahí, bueno, pueden percibir que es como el epicentro de la cultura. Está bien que quedó un poco la cultura imaginaria ultracapitalista, ¿no? Porque como toda esa cosa se transformó simplemente como en un comercio, es como la sociedad del espectáculo. Por eso digo que visitando el templo de Inari, si querés experimentar algo en tu cuerpo más allá de hastío por la gente, te tenés que alejar un poquito, donde el capital no llega, donde la foto no es tan interesante, donde no se están vendiendo cositas, donde la cultura del espectáculo no llega. Pero ¿por qué traigo esto? Bueno, justamente porque en el periodo Heian aparece un movimiento llamado Kasane no Hirome, que tiene que ver con la vestimenta de la época de Kioto, con la vestimenta de la época kiotense aristocrática. La poesía y la literatura alcanzan unos niveles muy refinados en el periodo Heian, y el confucianismo también alcanza un pico allí. Entonces la aristocracia era como casi endiosada, casi divina, y se podía dar el lujo de practicar, no solo de practicar, de tener como casi deber ser este Kasane no Hirome, que básicamente son conocer las combinaciones de las capas de los kimonos, para que combinen según la época del año. Ustedes saben que Japón está muy atravesada por las épocas del año. Entonces la aristocracia tenían que poder combinar lo real del clima con la imagen de la ocasión a la que asistían. Por eso debían saber combinar las capas del kimono. Combinando en capas el shiroi y un crema, por ejemplo, podían representar la primavera. Mezclando el verde con un rosa, se podía representar el verano. Un verde claro, pálido, con un color beige, podía representar el invierno. Un rojo escarlata con un naranja pálido, frío, podía representar el otoño. Entonces, en las distintas capas podemos ver un color que va armando la representación de un momento. ¿Y qué pasa 600 años después, 700 años después, en el periodo Edo? Bueno, la gente común, esa que le rezaba a Inari, empieza a poder obtener también sus propias capas. Porque podemos pensar, haciendo una conexión, que no necesariamente esté ahí, pero hay una conexión posible a hacer ahí, creo yo. El horimono aparece como la respuesta al elegante kimono aristocrático. Es un kimono en la piel, con capas, con colores, con degradados, con un negro muy profundo de fondo, pero que también tiene zonas casi blancas, un grisecito como casi sin pintar, un sumi sin pintar, una dilución casi sin pintar, capas, marrón, rojizo, yuroi, índigo, verde. Empezaban a florecer la cultura shokunin, la cultura de los artesanos, la cultura de la gente a la que le gustaba hacer cosas con sus manos, y a través del horimono podía aspirar a llevar un kimono bello como un aristócrata, pero llevarlo en el cuerpo. Según la lógica confuciana, una persona podía ser un eta, pero que estaba ganando más dinero que un aristócrata. Un comerciante que por ser no persona no pagaba impuestos, estaba haciendo más dinero que tal vez un aristócrata que empezaba a empobrecerse. Esos shokunin que silenciosamente estaban tomando control sobre la economía, sobre los fenómenos sociales,
y que estaban tomando finalmente el control sobre su cuerpo y que estaban empezando a tatuar sus kimonos en su cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos lograr este color? Bueno, hexadecimalmente lo podemos obtener haciendo EB larga 6101. Si lo queremos lograr con pintura, lo podemos hacer mezclando rojo de cadmio con naranja de cadmio. Ustedes tendrían que ver las proporciones hasta lograr ese efecto, porque la idea sería sacarle un poco el fuego, entre comillas, el demonio al rojo de cadmio. De hecho, tengo un lápiz de color Shuiro que se llama Light Cadmium Red, rojo de cadmio suave. Y con las tintas del tatuaje lo mismo, mezclaría rojo de cadmio con naranja, que está bueno porque al tener magenta en su interior, en su composición interna, y al tener amarillo de cadmio, pueden tenerlo en cuenta para generar vibraciones, porque si el color en su estructura interna tiene amarillo, con violeta puede combinar, porque son compuestos complementarios. Y al tener magenta, que es una suerte de está en la familia de los rojos, también puede contrarrestar muy bien con el verde. Por eso queda tan potente esa combinación que hace Horihana de Yuroi con verde. El verde que utiliza Horihana, el verde que utiliza Horicho, es un verde que está a la par del Shuiro, que son complementarios, porque parece un verde más frío. Yo trabajo con una paleta de colores en las que los colores fríos y los colores cálidos dentro de sí misma pueden tener fríos o cálidos. Entonces trabajo con una paleta que tiene 3 amarillos, 3 naranjas, 3 rojos, 3 violetas, 3 azules y 3 verdes. Un amarillo frío, un amarillo medio, un amarillo cálido. Un naranja frío, un naranja medio, un naranja cálido. Un rojo cálido de cadmio, un magenta, un rojo frío o carmín. Un violeta cálido, un violeta medio, un violeta frío. Un azul cálido, ultramar, un azul medio, cobalto, un azul frío. Un verde frío, un verde medio, un verde cálido o cromo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que al mezclar tintas, colores, en tatuaje cuando menos, en acrílico no pasa, pero al mezclar tintas de tatuajes le baja un poco el brillo, queda un poco más opaco. Eso para tenerlo en cuenta, yo es algo que busco, a mí me gusta esa opacidad, entonces es algo que para mí es deseable. Si llegaste hasta acá es porque te interesó el video, deja like y deja tu comentario. Dale, que siga creciendo el canal. Que me muestres que hay ahí un humano con opiniones, con sentimientos. Y te voy a dejar 2 videitos, 2 podcasts para que vayas a ver, que creo que te pueden interesar. Sayonara.